Y todos, gracias por haber venido a la Casa de Naciones Unidas en México. Bueno, mañana, el 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es una fecha que se celebra en Naciones Unidas ya algunos años, y desde 2008 es también la fecha en la cual, digamos, todos los años empezamos a trabajar, relanzamos a cada año una campaña que se llama Únete contra la violencia contra la mujer. Y eso es también la fecha, el 25 de noviembre, en el cual empieza la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, que es un movimiento que quiere impulsar, digamos, acciones para prácticas concretas para poner fin a la violencia contra las mujeres y la niña en todo el mundo. Eso es un problema global, un problema mundial. Es también, como después vamos a ver en las ponencias de los colegas, un problema muy grave, muy importante acá en México. Este año, la campaña de Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, invita a sumarse a la iniciativa de los 16 días de activismo, que este año tiene como lema: pinta el mundo de naranja. Invierte, recauda fondos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso porque es necesario contar con un financiamiento sostenible para los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Las políticas públicas necesitan de recursos para poder funcionar. Eso es un trabajo fundamental también para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Sin yo hablar más, le voy ahora dar la palabra a los jefes y jefas de agencias de Naciones Unidas que están aquí a mi lado. Antonio Malpeceres, que es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México y representante del PNUD en México, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ari Ockman, representante de UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas. Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Christian Skog, que es representante de UNICEF, el Fondo para Infancia de Naciones Unidas. Y a mi derecha, Ana Güemes, que es representante de ONU Mujeres acá en México. Y bueno, para empezar, tal vez damos la palabra a Antonio Malpeceres, coordinador residente de Naciones Unidas en México. Antonio. Muchas gracias, Giancarlo. Y Giancarlo es el representante del Centro de Información de Naciones Unidas. Yo voy a iniciar leyendo el mensaje del secretario general en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, 25 de noviembre de 2016. Cito: por fin, en el mundo se reconoce cada vez más que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía podemos y debemos hacer mucho más para que esta toma de conciencia se traduzca en unas medidas de prevención y de respuesta significativa. La violencia contra las mujeres y las niñas sale muy cara a las familias, las comunidades y las economías. Si una mujer no puede trabajar a causa de la violencia, puede peligrar su situación laboral, lo que socavará su autonomía y menguará su capacidad de obtener los ingresos que necesita y de poner fin a una relación abusiva. La violencia contra las mujeres también trae consigo una disminución de los niveles de productividad en las empresas y agota los recursos de los servicios sociales, del sistema de justicia y de los organismos de salud. La violencia doméstica y la violación infligida por la pareja siguen siendo un problema generalizado y la impunidad por esos delitos agrava la situación. Todo ello desemboca en un sufrimiento enorme y en la exclusión de las mujeres, al verse privadas de la posibilidad de participar de manera plena y legítima en la sociedad.
El mundo no se puede permitir pagar ese precio. Las mujeres y las niñas tampoco pueden permitírselo y no deberían tener que hacerlo. Sin embargo, este tipo de violencia se observa todos los días alrededor del mundo y las iniciativas dirigidas a hacerle frente, si bien cuentan con un decidido compromiso político, sufren un déficit crónico de financiación. Desde 2008 estoy al frente de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, cuyo objetivo es pedir que se adopten medidas a escala mundial para que se destinen más recursos a luchar contra el problema y para que se busquen soluciones. Exhorto a los gobiernos a que muestren su compromiso incrementando de forma considerable el gasto nacional en todos los ámbitos pertinentes, por ejemplo, prestando apoyo a los movimientos de mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil. Aliento también a los dirigentes mundiales a que colaboren con ONU Mujeres y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para eliminar la violencia contra la mujer. Pedimos también al sector privado, las instituciones filantrópicas y los ciudadanos interesados que asuman la responsabilidad que les corresponde. Hoy el mundo se iluminará de naranja como símbolo de un futuro prometedor para las mujeres y las niñas. Si invertimos específicamente en este ámbito, podremos mantener esa luz siempre encendida, defender los derechos humanos y eliminar para siempre la violencia contra las mujeres y las niñas. Y termino la cita del secretario general. Yo quisiera ahora, primero, darle la bienvenida a mis colegas del Sistema de Naciones Unidas. Ya me mencionó Giancarlo, Ari Hockman, del Fondo de Población de Naciones Unidas, Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Christian Skog, representante de UNICEF, y Ana Westmes, representante de ONU Mujeres. Es un placer darles la bienvenida a todos los medios de comunicación a esta Casa de Naciones Unidas, la casa que es de ustedes, y en este evento denominado Pinta el mundo de naranja, pon fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Como mencionó en el mensaje el secretario general, desde hace varios años, específicamente desde el año 2008, el señor Ban Ki-moon lanzó una campaña multianual para intensificar las acciones de todos los actores involucrados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. En dicho lanzamiento, Ban Ki-moon subrayó: la violencia contra las mujeres y las niñas deja una indominable huella en cada continente, país y cultura. Es momento de enfocarnos en las acciones concretas que todos nosotros, Estados miembros, la familia de Naciones Unidas, la sociedad civil y los individuos, hombres y mujeres, debemos tomar para prevenir y eliminar este flagelo. Es momento de romper las paredes del silencio y hacer de las normas legales una realidad en la vida de las niñas y las mujeres. Así, 8 años después, con este evento ponemos en marcha los 16 días de activismo contra la violencia de género, la campaña Únete. Una campaña internacional que desde entonces ha tenido lugar todos los años desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El objetivo de esta campaña es hacer un llamado para generar mayor conciencia, romper las paredes del silencio, pero sobre todo para crear espacios de discusión sobre los problemas y las soluciones, sobre los diagnósticos y las herramientas para atenderlos, sobre políticas públicas efectivas que puedan eliminar este flagelo para siempre. Y es por ello que nos sentimos muy orgullosos de presentar hoy una iniciativa conjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD y ONU Mujeres, que es el Índice de Desarrollo Humano ajustado por violencia contra las mujeres aquí en México. Este documento, que es un resumen que tenemos hoy, que estamos presentando. Y de mujeres también, sí. Este documento es producto de nuestro compromiso con las mujeres y las niñas del mundo, un compromiso de varias décadas para construir un mundo donde no existen diferencia entre mujeres y hombres y donde las mujeres pueden, al igual que los hombres, lograr un desarrollo pleno e integral. Este IDH, Índice de Desarrollo Humano, incorpora índices de violencia de género, considerando la extensión, diversidad y frecuencia con la que ocurren los actos violentos, convirtiéndose así en un insumo valioso para comprender en qué medida se afecta el desarrollo humano de las mujeres cuando son víctimas de violencia. Conociendo el compromiso de México por mejorar la condición social de las mujeres,
Estamos ciertos que este índice de desarrollo humano, ajustado por violencia contra las mujeres, proporcionará información y evidencia útil para guiar las estrategias y acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexicanas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hace un llamado para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas como un imperativo para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y así construir un mundo más humano, más justo y más incluyente en el que nadie sea dejado atrás. La violencia de género es una transgresión a los derechos humanos que debemos a toda costa y sin excepciones ni pretextos eliminar. Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI las mujeres y las niñas, es decir, más de la mitad de la población, sigan padeciendo violencia. Hoy más que nunca, México y el mundo necesitan que las mujeres sean aliadas, partícipes y protagonistas del desarrollo humano sostenible. Nada de ello puede suceder si no logramos empoderarlas y si no erradicamos la violencia y la discriminación de género en todas sus formas. Muchas gracias. Antes de dar la palabra para Ari Ockman del Fondo Población, quiero después, obviamente, recordarle que después de esa primera rueda de presentaciones vamos a tener espacio para preguntas y también que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, entonces también podremos tener preguntas de los que nos siguen por internet. Entonces, Ari. Gracias, Giancarlo. Buenos días a todos y todas. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas de México es sumamente grato participar en esta conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sumarnos a las voces de las agencias hermanas del Sistema de las Naciones Unidas de México en este llamado a intensificar los esfuerzos para terminar con esta enfermedad social endémica. Pareciera increíble que siendo el año 2016, 1 de cada 3 mujeres en el mundo haya padecido alguna forma de violencia física o sexual por alguien a quien conoce. Vivir libres de violencia es un derecho fundamental con el que todas y todos contamos, que tendríamos que tener garantizado y poder ejercerlo. Lamentablemente, la violencia nos afecta a todas y todos, pero las normas de género, los estereotipos, los roles socialmente establecidos constriñen y limitan en mayor medida a las mujeres y las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia. Y si a este factor le sumamos la variable de la edad, nos encontraremos ante un escenario mucho más complejo. Son numerosos los obstáculos que dificultan que niñas y adolescentes desarrollen su pleno potencial, pero quizás el obstáculo más pernicioso es el de la desigualdad entre los géneros. Hoy en día, de los 1.800 millones de adolescentes y jóvenes entre 10 y 24 años de edad, aproximadamente 900 millones son adolescentes y mujeres jóvenes que viven en países con altos niveles de desigualdad entre los géneros. Estamos hablando de adolescentes y jóvenes que en su desarrollo y transición por la adolescencia, la juventud y la vida adulta han iniciado su camino en condiciones de inequidad. Prueba de ello son las prácticas nocivas que afectan de manera particular a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, tales como la selección prenatal del sexo, la mutilación genital femenina o el BAD, una práctica en la que niñas y adolescentes son tratados como un bien material de compra y venta para resolver conflictos entre familias. Si bien México está virtualmente exento de esas prácticas, no lo está de otras, como el matrimonio infantil o adolescente. Desarrollarse en condiciones de desigualdad genera escenarios propicios para la violencia. Si una niña crece sin saber que su cuerpo le pertenece, que nadie tiene derecho a dañarlo, que ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a valorar y tener un proyecto de vida en el que la maternidad es un potencial componente, pero no un fin en sí mismo. Si crece en un ambiente donde no se reconoce la importancia de establecer relaciones respetuosas y equitativas con las mujeres y hombres con las que convive, ella estará más vulnerable ante los abusos sexuales, el embarazo adolescente, la trata de personas, las relaciones afectivas violentas y la limitación de sus oportunidades de desarrollo profesional. Impedir que una niña y adolescente se desarrolle de manera sana y segura durante su adolescencia y alcance una vida productiva y autónoma
constituye una violación de sus derechos, pero también tiene un efecto negativo sobre su comunidad y su país. Cuando ellas no desarrollan su pleno potencial, todos salimos perdiendo. Cuando no las protegemos de prácticas nocivas como el matrimonio infantil, todos estamos perdiendo. Cuando no pueden tomar decisiones libres e informadas sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción sin discriminación, violación o violencia o coerción, estamos perdiendo. Me gustaría pasar de forma rápida por algunos datos que demuestran la situación en que se encuentran las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en México. En México, la violencia de pareja afecta mayormente a las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años de edad, alcanzando un 53% de todas. Datos de la INADID 2014 muestran que en los nacimientos ocurridos en el trienio 2011-2013, 1 de cada 6 fue de una adolescente menor de 19 años de edad. Y si bien la información sobre los embarazos de niñas menores de 15 años no está sistematizada, sí estamos hablando de unos 90,000 embarazos al año. Y sabemos que generalmente los embarazos de niñas de esta edad conllevan detrás un acto de violencia. La mayor proporción de las personas entre 15 y 24 años que son víctimas de violencia física son las adolescentes y jóvenes, con un 61% con respecto al 46% de los hombres. Una encuesta similar realizada sobre violencia de relaciones en el noviazgo más reciente arrojó que el 16.5% de las mujeres es víctima de violencia sexual en estas relaciones de noviazgo. A esta violencia sexual se añade la violencia sexual a que pueden estar expuestas una parte de las adolescentes en el seno de su propia familia o que pueden estar expuestos a riesgo de violencia sexual en su comunidad. Esta situación es aún más grave en el caso de las adolescentes y mujeres jóvenes migrantes que se encuentran particularmente expuestas a la violencia sexual durante su trayecto migratorio. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte en el mundo entre las adolescentes de 10 a 19 años de edad y es la principal causa de muerte entre las de 15 a 19 años de edad. En México, las disfunciones por lesiones autoinfligidas ocurren particularmente entre los jóvenes de 10 a 29 años, con un 41%, pero sobre todo entre las mujeres jóvenes, que en más de la mitad, el 55%, pertenecían a este grupo de edad. Otra expresión de la violencia es la discriminación que están viviendo las mujeres en razón de su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo a un diagnóstico situacional promovido por la Universidad Autónoma Metropolitana y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, el 73% de las mujeres trans, el 68% de las mujeres lesbianas y el 59% de las mujeres bisexuales manifestaron haber sido discriminadas. Cuando otros deciden por ellas, cuando la discriminación y el acoso sexual son la constante en sus vidas, estamos perdiendo. Y hablando de vidas, al revisar unos datos, me di cuenta que durante 2013, 7 de cada 100 mujeres asesinadas eran niñas de 0 a 14 años, mientras que una cuarta parte, más del 25% de las mujeres ultimadas tenía entre 15 y 24 años de edad, es decir, un porcentaje desproporcionado para este pequeño grupo de edad. Cuando su integridad física y sus vidas no son protegidas, estamos perdiendo. Los y las niñas, adolescentes y jóvenes de hoy constituyen la generación de los objetivos de desarrollo sostenible. Los esfuerzos que realicemos para que estos objetivos se vean realizados en su presente cuando transiten hacia la juventud y la vida adulta determinarán el mundo que tendremos y el futuro que nos espera como humanidad. Para ello requerimos acabar con la impunidad. Es preciso estipular la igualdad jurídica de niñas y adolescentes y crear marcos normativos que las protejan y reconozcan las vulnerabilidades en las que se enfrentan por su condición etaria. Y en ese sentido reconocemos la iniciativa del Gobierno de México en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Por otra parte, la tarea no está concluida. Aún persisten inconsistencias normativas, como algunas tipificaciones del delito de estupro que violentan los derechos de niñas y adolescentes. De la misma manera, requerimos programas y acciones coordinadas que se centran en la inclusión y que actúen sobre los factores que fomentan la vulnerabilidad de niñas y adolescentes y la posibilidad de que se les deje al margen, que no dejemos a nadie atrás.
Acabar con la violencia con las mujeres es responsabilidad de todos y todas. Debemos de esforzarnos para lograr que las niñas y los niños y todas las personas a su alrededor participen en el cuestionamiento y cambio de las normas de género discriminatorias y se involucren en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Debemos de invertir más en la adolescencia y la juventud. Debemos destinar los recursos necesarios que permitan modificar las condiciones de vida de adolescentes y jóvenes. No hacerlo implica un riesgo para todos y todas. Estaremos desaprovechando un triple dividendo: el bono demográfico, el bono de género y el bono que surge de tener a personas plenas como madres y padres de las futuras generaciones. O rompemos el ciclo de la violencia ahora y formamos generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, o continuaremos con la normalización de esta práctica. Lo avanzado hasta ahora debería de servirnos para preparar el camino a la formación de estas nuevas generaciones. Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas de México, reitero el compromiso de continuar trabajando conjuntamente con el Gobierno de México, la sociedad civil, la academia y el sector privado en torno a los propósitos comunes de impulsar el desarrollo integral de las y los adolescentes y jóvenes para lograr que toda persona joven alcance su pleno potencial y que toda mujer, adolescente y niña viva libre de violencia y sea tratada con dignidad y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Daría la palabra a Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México. Muy buenos días a todas y todos. Este 25 de noviembre vayamos contra todas las formas de violencia a las que se enfrentan todas las mujeres. Es un tema importantísimo para nuestra oficina y yo quiero manifestar aquí nuestro apoyo a los colegas de otras agencias, pero también apoyo a la sociedad civil, las organizaciones de las defensoras y los defensores que defienden los derechos de las mujeres contra la violencia. De hecho, mañana me voy a una ceremonia en Ciudad Juárez, en el lugar, el monumento en Campo Algodonero, en la presencia del nuevo gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, y los colegas que hemos apoyado desde muchos años del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que es una organización que celebró sus 10 años de existencia la semana pasada, también con nuestra presencia, y 10 años luchando contra la violencia contra mujeres. Evidentemente, de hecho, hay muchas formas de violencia contra las mujeres, desde violencia sexual, matrimonio de niñas, feminicidios, pero hoy me voy a concentrar en enfatizar un tema, que es el tema de violencia contra las mujeres, que representan un reto a los estereotipos binarios de género. Entonces, las mujeres trans, lesbianas, bisexuales, como ya mencionó mi colega Arie. Se han denunciado en México numerosos actos de violencia homofóbica y transfóbica, desde la discriminación en todos los ámbitos, intimidación, violencia verbal, hasta la agresión física, tortura, secuestro, asesinato selectivo. La violencia ocurre en una variedad de entornos, en la calle, los parques públicos, los lugares de trabajo, los hogares, las prisiones, entre otros. Una característica común de muchos de los delitos motivados por el odio contra las personas LGBT y específicamente las mujeres trans es su brutalidad. Por ejemplo, las víctimas de asesinatos suelen aparecer mutiladas y con indicios de haber sido agredidas sexualmente. Las mujeres trans
especialmente las que se dedican al trabajo sexual o las que se encuentran detenidas en las prisiones, corren un riesgo especialmente elevado de ser víctimas de la violencia brutal. De acuerdo con la información con la que cuenta nuestra oficina, en México no existen estadísticas, datos oficiales sobre los crímenes cometidos en contra de mujeres trans. Incluso uno de los problemas fundamentales para su registro es la clasificación de la víctima. A muchas se les cataloga como hombres y no como mujeres trans, por lo que caería en la categoría de feminicidio o transfeminicidio. Sin embargo, existen algunas iniciativas de sociedad civil que documentan en la medida de sus posibilidades los casos. Hay una importante cifra negra, pues la falta de documentación oficial hace imposible verificar la existencia de todos los casos. En este contexto, la iniciativa Transrespect versus Transfobia, Transrespeto versus Transfobia, registró en el mundo desde 2008 más que 2.000 asesinatos de personas trans y género diversas, y en México de estos años 247. Evidentemente las estadísticas pueden ser incompletas, como sabemos, pero sí es preocupante que más que 10% de todos registrados en el mundo son en México. Por otro lado, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, una organización mexicana, indica que desde 2007 hasta 2015 se cometieron 283 asesinatos de mujeres trans. En varios estados, los primeros lugares ocupan los estados de Guerrero, Chihuahua y Estado de México, pero es un fenómeno que no está restringido a estos estados. De acuerdo con el registro de violencia contra personas LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra las mujeres trans es el resultado de la combinación de varios factores: exclusión, discriminación y violencia en el ámbito de la familia, de la educación, de la sociedad en general, falta de reconocimiento de su identidad de género y involucramiento en ocupaciones que las ponen en un riesgo más alto de violencia. Es preocupante, es notable que 80% de las personas trans asesinadas son asesinadas antes de los 35 años de edad, son las personas jóvenes. Los estados están obligados, en virtud del derecho internacional, a proteger el derecho de las mujeres trans, mujeres lésbicas, a la vida y a la seguridad y a no ser sometidas a malos tratos o tortura. Los estados deben investigar, enjuiciar y castigar a los autores de asesinatos selectivos, promulgar leyes contra los delitos motivados por el odio, establecer sistemas para registrar y denunciar los actos de violencia motivados por el odio y impartir instrucción apropiada al personal de policía, al personal de los centros de detención, a los jueces y demás personal del sector de la seguridad, a fin de sensibilizar todos estos profesionales sobre cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. Y finalmente, las autoridades deben llevar a cabo campañas de educación e información públicas para contrarrestar las actitudes homofóbicas y transfóbicas y promover los valores de la diversidad y el respeto mutuo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jan. Christian Skog, representante del Fondo para Infancia de Naciones Unidas, UNICEF. Gracias, Giancarlo. Señoras, señores, muy buenos días.
Mis disculpas por no haber puesto algo naranja esta mañana, a pesar que es mi color favorito. Tengo un post-it note y voy a mejorar mi comportamiento durante el día y durante esta campaña de activismo. En gusto estar con ustedes. Voy a compartir algunas palabras en específico sobre el matrimonio infantil. Para nosotros todos, creo que en México la protección y restitución de derechos de las niñas y las adolescentes que ven sus derechos vulnerados sigue siendo un reto y una necesidad que debe ser atendida de manera prioritaria. Por ello, y para garantizar que las niñas y adolescentes tengan el acceso a oportunidades de desarrollo igualitarias, es necesario romper con normas sociales y hábitos que perpetúan la desigualdad y la vulnerabilidad de género ante la violencia. Es necesario también, por supuesto, fortalecer los mecanismos de protección cuando sus derechos sean vulnerados y que sean restituidos lo antes posible. Como sociedad, debemos tomar medidas para empoderarlas y brindarles las herramientas, las oportunidades, los conocimientos y recursos necesarios para que contribuyan a mejorar sus vidas y a transformar sus comunidades y sus países. Niñas más educadas, más empoderadas, tienen mucho más posibilidades de influenciar sus entornos para que sean menos violentos y más equitativos. En México, en 2014, alrededor de 23,000 adolescentes de 12 a 17 años de edad sufrieron algún tipo de agresión sexual. Y más que 4 de cada 10 casos de violaciones sexuales sucedieron en los entornos más cercanos y cotidianos: el hogar, la escuela y el ámbito de trabajo. La violencia en contra de las niñas y las adolescentes tiene diversas causas y una de ellas es el matrimonio infantil. Una práctica que debe ser erradicada porque impacta en el ejercicio y la garantía de muchos otros derechos. Tenemos evidencia que indica que el matrimonio infantil es un factor de riesgo y puede generar más violencia. Afecta también el derecho a la salud de las madres niñas como sus bebés. Las niñas de 15, 17 años no están listas para tener bebés, físicamente o emocionalmente. Sabemos que la mortalidad materna es mucho más alta en los adolescentes, las niñas madres, que en mujeres adultas. Y los niños, los bebés que nazcan por estas niñas madres tienen más problemas físicos y cognitivos. Además, el matrimonio infantil trunca una etapa fundamental en su vida, la adolescencia, que es una etapa de crecimiento, educación, desarrollo, descubrimiento. Y por otro lado, el matrimonio a temprana edad y el embarazo adolescente truncan la educación y con ello las posibilidades de un mejor desarrollo presente y futuro. De acuerdo con la encuesta nacional de deserción en la educación media superior de la SEP, el 30.7% de las adolescentes embarazadas menores de 15 años dejaron la escuela. Por cierto, hay una relación muy fuerte entre las tasas de matrimonio infantil y nivel de educación. Solo como un 47% de las niñas que se casaron antes de los 18 años habían cursado la primaria. En la población general es mucho más alto. No tengo la cifra, pero hablamos de 90% casi. Con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado mexicano asumió una postura internacional para garantizar que ninguna persona menor de 18 años de edad contrajera matrimonio. Esto como un mecanismo más para la protección de sus derechos. Hoy es necesario que este compromiso se incorpore en las leyes estatales para asegurar, sin excepciones, que se cumpla esta postura.
Además, es importante invertir los recursos humanos, económicos y materiales suficientes para poner fin a la violencia contra las niñas y las adolescentes. Una mejor y mayor inversión no solo les beneficia a ellas, también impulsa el desarrollo de los países y las comunidades en todo el mundo. El mayor reto ahora será poner palabras y compromisos en acción para que estas acciones lleguen a todas las niñas y a las adolescentes en todos los rincones del país. Desde UNICEF les invitamos a unirse a esta campaña y a pintar este mundo de naranja para lograrlo, porque el impacto de la violencia en las vidas de las niñas y las adolescentes puede ser irreversible y porque una vida libre de violencia es su derecho y es nuestra responsabilidad garantizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, Ana, por favor. Ana Güemes, representante de ONU Mujeres en México. Muy buenos días con todas, con todos, colegas de la ONU. Estamos aquí una vez más, el Sistema de las Naciones Unidas en México, para decir que la violencia contra las mujeres es inaceptable. La violencia contra las mujeres se puede prevenir y se puede evitar, y todos y todas somos parte de la solución. Estamos aquí para decir basta. Ni una mujer más víctima de violencia, ni una niña más, ni un adolescente más víctima de violencia por el simple hecho de serlo. La violencia contra las mujeres es violencia contra la sociedad y contra la convivencia democrática, y es la violación de derechos humanos más generalizada en el mundo. A pesar de que ya tenemos muchísima investigación de qué funciona, y de hecho les estamos entregando en sus carpetas este documento de la ONU en la región, que son los 12 mensajes claves que estamos transmitiendo como sistema de la ONU, de qué está funcionando, nos damos cuenta que el financiamiento todavía es absolutamente inadecuado. Si queremos alcanzar las ambiciosas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que enfatizan la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como objetivo, de prácticas nocivas que ocurren en el mundo y en concreto del matrimonio infantil, que afecta mayoritariamente a las niñas, necesitamos soluciones innovadoras. Necesitamos una gran alianza. Esto no lo va a lograr un gobierno solo. Necesitamos del sector privado, necesitamos de los medios de comunicación, de la academia, de los tres poderes del Estado. Pero además necesitamos recursos, necesitamos fondos. Por eso este año la campaña se centra en incrementar la recaudación y hacer una inversión sin precedentes en los programas y en las intervenciones. Así como lo ha dicho nuestra directora ejecutiva, Phunzile Lambo Nuka, lograr estos cambios es costoso, pero el precio de no hacerlo es mucho más costoso y es inaceptable. En los últimos años hemos avanzado. Tenemos convenciones y estándares de derechos humanos que ponen la eliminación de la violencia en el centro de nuestro trabajo. Las pruebas disponibles muestran el enorme impacto. Les estamos entregando información de un estudio global que muestra que el costo de la violencia perpetrada hacia las mujeres por parte de su pareja puede representar una pérdida hasta el 5% del Producto Bruto Interno en el mundo. Y el estudio al que hacía mención el coordinador residente, que es un estudio desarrollado de manera conjunta entre el PNUD, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, nos muestra que en México las mujeres pueden perder hasta el 7% de su desarrollo humano. Esto significa 8 años de pérdida, ¿no? Y solamente estamos analizando el impacto de la violencia de pareja. Imagínense ustedes si sumamos lo que está ocurriendo en México, que según cifras oficiales, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, cerca de la mitad han sufrido violencia por parte de su pareja, 1 de cada 4 ha sufrido violencia laboral,
y en general vemos que todavía solamente 1 de cada 4 mujeres busca ayuda en las instituciones. Además, tenemos la forma extrema de violencia, el feminicidio, donde, de acuerdo a los datos oficiales, en el 2015, 6 mujeres fueron asesinadas en promedio cada día en México. Las respuestas han sido importantes. También el próximo año se cumplen 10 años de una ley pionera y emblemática en México y en el mundo, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. México es uno de los países que tiene mejores estadísticas, mejores encuestas, y de hecho el próximo año tendremos los datos de la encuesta específica en esta materia. Hay experiencias innovadoras como los 30 centros de justicia, que son multisectoriales, que ya existen en el país. Estamos teniendo cada vez más a los hombres aliados en esta estrategia. Necesitamos un cambio profundo en masculinidades. En la plataforma y el movimiento de ONU Mujeres He4C ya se han sumado cerca de 100.000 personas en México, pero además 20 instituciones de gobierno, 5 universidades, 5 empresas, y México es el tercer país con mayor número de adhesiones. Tenemos una sentencia emblemática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a que todas las mujeres asesinadas, todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género y de feminicidio. Y tenemos cada vez más protocolos. El año pasado la ONU estaba aquí lanzando una campaña de la A a la Z, México sin matrimonio de niñas, en la ley y en la práctica. En aquel momento teníamos 6 estados que habían armonizado su ley para poner la edad del matrimonio a los 18 años sin excepción. Al día de hoy ya son 21. Esto es un gran progreso, todavía nos falta un camino por recorrer, pero definitivamente avances muchísimos. ¿Estamos satisfechos y satisfechas? De ninguna manera. Necesitamos darle un sentido de urgencia para poner fin a la violencia y a la discriminación en la próxima década. Un esfuerzo sin precedentes, y por eso estamos desarrollando la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, que va desde el 25 de noviembre, día para eliminar la violencia hacia las mujeres, hasta el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Pero además, el 9 de diciembre, la ONU reconoce el trabajo de las defensoras y los defensores de derechos humanos, tan importante en la defensa de todos los derechos para todas las mujeres. Por eso, a partir de mañana y ya desde el día de hoy, el mundo y México se pintará de naranja. Cientos y miles de edificios en el mundo se van a iluminar, incluido esta casa, que se iluminará de naranja con un mensaje común. La violencia contra las mujeres es inaceptable, se puede prevenir y se puede evitar. Expresamos nuestra solidaridad desde ONU Mujeres con todas las familias, con todas las mujeres que han sufrido violencia, todas las niñas. Nos faltan muchas mujeres en el mundo, nos faltan muchas mujeres en México que han sido asesinadas por razones de género, y esperamos que esta iluminación de edificios sirva también para iluminar nuestras conciencias. Somos la primera generación que ha vivido con leyes que penalizan y que dicen claramente que la violencia contra las mujeres es un delito, y realmente llamamos a esta gran alianza, a unir, a Únete, nuestra voz, pero sobre todo nuestra acción, nuestro compromiso, estadísticas, financiamiento, políticas públicas, y sobre todo queremos ver resultados. Realmente queremos un mundo libre de violencia y libre de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, le damos espacio para preguntas. Le pido, vamos a circular con un micrófono. Le voy a pedir que se identifiquen. Empezamos con usted. El micrófono está llegando. Sí.
Ok. Gloria Analco de CEN México, es un portal dedicado a las mujeres. Tengo entendido que el lema del... Sí, tengo entendido que el lema este año va a ser invertir. ¿Cómo se va a hacer esa promoción de reunir fondos? Ustedes están haciendo un llamado, por ejemplo, al gobierno a incrementar sustancialmente los fondos que dedica a combatir la violencia, por un lado. Por el otro, la iniciativa privada y a los propios ciudadanos, pero ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Y de qué manera se va a hacer esta campaña y esta promoción? ¿Y qué resultados se esperan de ella? Sí, vamos a tal vez algunas preguntas más. Bueno, hay alguna ya. Yo tengo dos preguntas que llegaron. Hay un claro sabotaje machista acá en el... Bueno, dos preguntas que recibimos de los internautas que acompañaron nuestra discusión hasta ahora. Ruth Zamorano que pregunta, ¿cómo cómo protegen las políticas, leyes, normas sociales, el sistema de seguridad social de la violencia contra las mujeres, de la agresión y victimización, usando tecnología que implican tortura, esclavización y pérdida? Bueno, o sea, ¿cómo concretamente las leyes pueden proteger a las mujeres? Y otra pregunta sobre la cuestión de la violencia contra mujeres trans, o sea, ¿cuáles han sido los mecanismos nacionales para proteger los derechos humanos de las mujeres trans? Contesto la primera. Efectivamente, bueno, se está llamando a nivel internacional, hay abiertas páginas de donación, en concreto las Naciones Unidas tienen un mecanismo fiduciario, un fondo que es un fondo concursable mundial para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, que justamente en estos días abrirá su convocatoria anual. Entonces está invitando a organizaciones filantrópicas, a donantes, artistas, etcétera, a hacer donaciones, pero todas las donaciones son importantes. Nosotros y nosotras como funcionarios de la ONU también podemos hacer donaciones directas a través de nuestra planilla, etcétera, ¿no? Entonces tenemos este fondo fiduciario e invitamos a todas las personas que nos están viendo a que hagan una donación en estos días. Por otro lado, efectivamente, para países como México, la principal inversión debe venir del presupuesto público, ¿no? Es el compromiso primario de los estados, y sí nos preocupa en México y en general en la región que en un periodo donde hay desaceleración económica, los recursos etiquetados, los recursos destinados para la igualdad de género, por ejemplo, como en el CONAVIN o para el Instituto Nacional de las Mujeres, hayan decrecido. Entonces, es sumamente importante que se incrementen los recursos que existen, aunque el presupuesto etiquetado de género sí ha crecido, pero sí estamos hablando de que no podemos seguir con la inercia que hemos llevado hasta ahora, sino que realmente debe haber una inversión sin precedentes. Habiendo dicho esto, la mayor parte de inversión en México para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas viene del gobierno federal. Un mensaje muy importante es que los gobiernos estatales y los gobiernos locales tienen que hacer también una inversión sin precedentes. Un ejemplo interesante, por ejemplo, es el que ha dado Jalisco, que declaró una alerta de género en algunos municipios y además hizo una asignación presupuestal. Un ejemplo interesante son ciudades tan diversas que pertenecen al programa de ciudades seguras de ONU Mujeres, como Puebla, Torreón y la Ciudad de México, que ya tienen programas presupuestales dentro de su administración
para hacer que la ciudad sea más segura y libre de acoso y hostigamiento en las calles. Entonces, hay maneras de hacerlo. Estamos, por lo tanto, pidiendo que no solamente sea el gobierno federal, sino que principalmente los gobiernos locales, los gobiernos estatales den un gran paso. Y luego necesitamos del sector privado en dos sentidos. Un sector privado que favorece la igualdad de género y que penaliza toda forma de acoso y hostigamiento al interior del propio sector privado, al interior de las propias empresas socialmente responsables, y una filantropía, un sector privado que contribuye realmente para experiencias de carácter innovador. La violencia, como ya se ha dicho, atraviesa todos los grupos y sectores económicos. Sin embargo, la autonomía económica de las mujeres, el tener ingresos propios, el empoderamiento económico es una estrategia sumamente eficaz para salir más rápido de una situación de violencia. Entonces, la autonomía y el empoderamiento económico es también una inversión prioritaria en el caso de México, ¿no? Si me permiten solamente complementar la segunda parte de lo que dijo Ana sobre el sector privado. Y creo que es un tema más importante, cómo involucrar el sector privado en estos temas, y usted lo mencionó. Yo hace poco estuve en Saltillo y visité en un día una fábrica de automotriz muy grande, miles de empleados, casi todos hombres. Y después nos hicieron una presentación sobre sus proyectos de responsabilidad social y lo que estaban haciendo en la comunidad, etcétera. Interesante, pero no había nada sobre esto. O sea, no hablaban de este tema. Y al día siguiente me hicieron visitar un centro de acopio de mujeres que habían sufrido violencia. Y cuando les pregunté, ¿pero ustedes tienen algún contacto con el sector privado, con lo que ellos están dando, la responsabilidad social? No existía. O sea, no existe ese vínculo entre lo que da el sector privado a la responsabilidad social, y lo dan, y hay recursos ahí para responder a la pregunta específica, eso, y las necesidades de estos centros y de esta temática. Como que hay un divorcio, no sé si la palabra es la más apropiada en este caso, pero bueno, hay un divorcio entre estas dos realidades. Yo creo que el reto es cómo vincular las dos realidades. Yo estoy seguro que muchas empresas, lo que decía, estarían interesados en participar, en colaborar, en apoyar, en financiar centros de este tipo, etcétera, y también en recibir capacitación para sus empleados, o recibir programas de organizaciones de sociedad civil que puedan entrar y puedan dar cursos de formación y hablar de la importancia de esto. Entonces, yo creo que ese es un reto y en mi opinión, ese es el futuro. Por ahí, si estamos hablando de recursos, yo creo que es un recurso que todavía no hemos ni tocado. Referente a la inversión, yo estaba hablando de las jóvenes, ¿no? Y la importancia de invertir en la juventud, pero sobre todo en las mujeres jóvenes. Yo creo que si uno analiza el presupuesto, tanto federal como estatal, local, hay muy poca inversión que realmente está destinada hacia los jóvenes. Y como yo lo mencioné, está viviendo justamente México esta ventana demográfica, gran cantidad de jóvenes que en ese momento conforman la población mexicana. Invertir en ellos es invertir en el futuro. Y en realidad debemos de estar aumentando estas inversiones. Como ya lo mencionó Ana, eso obviamente requiere las inversiones del Estado federal, igual como los estatales, como los de nivel local. Pero ahí la inversión que en ese momento se está dando es básicamente la educación formal y en la salud. Pero los temas, como nosotros lo estábamos tocando, en realidad llaman por una educación distinta también. Una educación más dirigida hacia la prevención, más dirigida hacia la creación de autoestima, de capacidades de poder defender sus derechos y de reclamar sus derechos, de realmente crear esas habilidades para la vida, que las mujeres jóvenes y obviamente los hombres también, para poder realmente convertirse en seres humanos adultos responsables, no solamente ante su propia salud, su propia educación, su propia formación, sino también
responsable ante su comunidad. En términos de las empresas privadas, lo que estamos viendo como Fondo de Población es un aumento y también en nuestro caso varias empresas automotrices que habían estado indicando su interés de trabajar sobre programas de corporate wellness o bienestar corporativa, ¿no? Incluyendo la noción de diversidad de género, de respeto a la orientación sexual, definitivamente de combate a la violencia de género. Yo creo que esos son signos muy importantes y yo creo que espero que eso sea realmente ¿cómo se llama? El inicio de una mayor participación de la empresa privada en este ámbito. Cuando hablamos de inversión, en realidad es más una orientación social, no necesariamente solo el otorgar los recursos en un presupuesto único. Es más bien cómo orientamos las inversiones que estamos haciendo de tal forma que realmente empiezan a responder a las necesidades. La cuestión sobre la protección de las mujeres trans en el nivel nacional se puede dividir en cuatro niveles. Uno básico es que primero hay que garantizar el derecho a la identidad de género. Y en esta dimensión sí hay avances, es posible hacerlo, ya pueden cambiar su género, sus papeles oficiales, pero sí este proceso debería ser simplificado, este procedimiento debería ser más accesible. El segundo nivel es la no discriminación. Entonces, la legislación vigente de no discriminación, antidiscriminación, o que sabemos es que hay no solo para esta categoría de detentores de derechos una gran brecha entre la legislación y la situación de vida cotidiana, entonces de la aplicación, de la implementación de esta ley. Y evidentemente todos los organismos son comprometidos, los organismos nacionales y estatales, pero sí hay mucho trabajo en este área. Quiero aquí mencionar CONAPRED, su trabajo. Ayer estuvimos en una ceremonia donde CONAPRED premió también el rector de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, David Fernández, también por su postura importante en contra del discurso de odio que vimos recientemente, discurso hostil en contra las personas LGBT. Evidentemente fue premiado por otras, también por toda su carrera de defensa de derechos humanos, pero sí se destacaron las palabras del rector. A mí parece que esto es un tercer nivel que necesitamos fortalecer en la sociedad mexicana. Son las palabras públicas de las personalidades públicas. Es muy bueno que lo hizo el rector de la Ibero. Es también necesario escuchar claras condenas de este discurso de odio por parte de los políticos, de los actores, varias personalidades públicas. Se necesita más que para decir, no es en mi nombre, como le dijo el rector Fernández.
que se hace este discurso hostil, este discurso de odio contra las personas LGBT. Y finalmente, la cuarta dimensión es la protección contra la violencia, los actos violentos como tal, y bien se puede aún dividir en dos aspectos. Uno es el aspecto de la impunidad por varios por homicidios, por asesinatos, las graves violaciones de los derechos humanos, que sigue siendo alta esta impunidad en México. Entonces no es solo un problema de las personas, las mujeres trans, pero sí es también un problema específico y que necesita una atención específica que hasta la fecha probablemente no está presente. Un buen ejemplo para mí, recién llegado de Europa, es lo que existe en el Reino Unido, donde hay en la policía equipos multidisciplinarios que tratan son de policía, pero también psicólogos y otros que tratan específicamente de la violencia homofóbica y transfóbica. Entonces, desarrollo de una especialización y de una multidisciplinaridad sería un buen camino en este área. Gracias. No sé si Cristian quiere añadir alguna cosa. Bueno, entonces tenemos un poquito tiempo, entonces hay más una pregunta o dos, pero realmente tengo una acá también. Después vamos para el cierre. Por favor. Gracias, buenos días. Blanca Juárez, del periódico La Jornada. Me gustaría que especificara un poquito más. Hablaban de que pretenden una cifra sin precedentes, una inversión sin precedentes. Entonces, ¿cuál sería esa meta? ¿Cuál fue? ¿Cuál es la que se pretende? El gobierno de México, ¿en qué lugar está en cuanto a inversión para presupuesto contra la violencia en las mujeres en la región? Y finalmente, sobre el informe de la CEDAW, preguntarle si el gobierno mexicano ya entregó este informe, que tengo entendido se había retrasado algunos meses en darlo. Hay también una pregunta de Diana Wright por internet, por Facebook, que pregunta: ¿qué acciones se llevarán a cabo por la erradicación de violencia en las comunidades indígenas y cómo se puede llevar la perspectiva de género a estos espacios? Y no sé si hay una pregunta más, si no, contestamos a eso y después le damos la palabra a Antonio Malpeceres para un breve cierre. ¿Sí? O no, pero antes, o alguien más, pero digamos. Pero antes de más nada, le contestamos la pregunta del colega de la jornada. Alguien nos pregunta, ¿por qué solo una mujer en el panel? Ah, sí. ¿Por qué? Esa la contesta el coordinador residente. ¿Por qué solo hay una mujer en el panel? ¿Por qué solamente hay una mujer en el panel? Okay. ¿Y yo tengo que responder esa pregunta? Así es. Sí, sobre... Una hora, ¿no? A la jornada, efectivamente, el tema de la inversión presupuestal que se necesita debería ser, por lo menos, estamos viendo como en países que ya se han hecho costeos, sobre todo de Asia, estamos viendo alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno. Debería ir al menos en hacer una respuesta contundente que sí pudiera marcar un cambio. ¿Cuánto se está invirtiendo por países? No lo sabemos.
tengan en cuenta que muchas de las inversiones están etiquetadas en diferentes sectores. Por ejemplo, en México yo diría que hay un rol fundamental del sector salud, que es un sector clave para identificar de manera temprana y responder a la violencia. Hay una normatividad que es la norma 046. Hay una inversión que a nuestro modo de ver es una inversión con alto impacto y que debería tener una gran repotenciación, que son los centros de justicia para las mujeres que están dentro de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Desde luego está la inversión en educación, como ha dicho mi colega de UNICEF. Sin duda, la educación es un blindaje contra prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el matrimonio de niñas, y es una primera estrategia de prevención. En materia de acceso a la justicia, por ejemplo, necesitamos que parte de los cambios de reforma penal que se están haciendo en México tengan al modelo acusatorio muchísima mayor inversión en materia de perspectiva de género. Todavía es muy pequeña, ¿no? Entonces yo diría que necesitaríamos una inversión sumamente sin precedentes, porque además lo que sí está estudiado es el impacto que tiene el no intervenir, ¿no? Entonces sí se sabe que las intervenciones, así sean pequeñas, pueden tener un impacto sumamente grande. Pero también insistir en lo que señala el coordinador residente, que necesitamos una inversión mucho mayor también del sector privado, ¿no? Porque como en general en el mundo, el informe ante la CEDAW le toca a México presentarlo este año, efectivamente, y estamos pues muy atentas al seguimiento a que se pueda hacer en este año, ¿no? La información que tenemos del Instituto Nacional de las Mujeres es que sí se va a presentar en este año, ¿no? Y pues yo creo que hay en la pregunta es general. Efectivamente, pues ONU Mujeres está llamando a la idea de un planeta 50-50. Nos gustaría que hubiera pues la mitad de las mujeres en todos los puestos de decisión y desde luego pues también en la ONU. Muchas gracias. Bien. Hay una pregunta muy interesante, el tema indígena, ¿no? Que se hizo. Primero decir que para el sistema de Naciones Unidas y en América Latina, en el resto del mundo, pero en América Latina, hay un esfuerzo, hay un interés, hay un mandato y una obligación de atender los grupos más vulnerables y las poblaciones originarias en los países suelen lamentablemente caer en esta categoría. Y dentro de esa categoría, las mujeres de pueblos originarios suelen caer dentro de la categoría de los más pobres de los más pobres. Lamentablemente es así. En términos del tema de la violencia, yo en mi puesto anterior, yo tuve el gran gusto de vivir en Chile, y en Chile hicimos un estudio sobre ese tema, sobre el tema de la violencia en las poblaciones originarias. Y es curioso, pero los datos no son conclusivos en términos de que si es mayor, si es menor. Descubrimos que en algunos grupos sí que había un porcentaje mayor de violencia y en otros grupos, de otros grupos originarios, no era mayor, era menor. Entonces, saltar a conclusiones así definitivas es muy difícil en el tema de los pueblos originarios. Lo que sí que es cierto es que es una necesidad trabajar en todas las dimensiones para mejorar esos pueblos originarios y por supuesto, trabajar con el tema de la violencia contra la mujer, sí, porque las mujeres indígenas suelen ser, lamentablemente, vuelvo a repetir, los más pobres de los pobres. Sobre por qué solamente una mujer, habría que preguntar a los jefes de cada agencia aquí presentes por qué es así el caso. Les puedo asegurar que en otros países no es el caso, ¿eh? O sea, en otros países estaríamos posiblemente un hombre y varias mujeres, no muchos, pero algunos. No voy a decir que existe equidad en el sistema, no existe. Lo que sí que les puedo decir, sin embargo, y esto sí que es importante,
ya y es una noticia, es que el nuevo secretario general, el señor Gutiérrez, una de sus primeras declaraciones que ha hecho, y que inicia el 1 de enero, y Antonio, Giancarlo, es que somos demasiados Antonios ya Antonio en el sistema, pero Giancarlo, por favor, confírmalo, porque él sabe estas cosas, que una de las primeras declaraciones que él hizo es que efectivamente que él quiere ver lo que acaba de decir Ana, paridad en la gerencia del sistema de Naciones Unidas, y que el año que viene, o a lo mejor dentro de 2 o 3 años, que en esta mesa haya mayor paridad en ese sentido. Pero sí, es un tema. Con eso es cuando me toca clausurar ahora. Giancarlo, ¿ese es el tema? Si ¿Me toca a mí? no sé si algún colega quiere añadir algo, ¿no? Sí, Cristian. Trabajé en Guatemala antes. Tuvimos este mismo evento. En Guatemala. Sí, un hombre, yo y 4 mujeres. Y recibimos exactamente la misma pregunta. ¿Por qué solamente un hombre? Sí. Entonces... Bueno, pero esa pregunta francamente es bastante inaceptable que te hagan, porque solamente uno es el que hizo la pregunta. La verdad que necesita un curso de 1 mujer. Pero bueno. No, y solamente para decir que también en el caso mío soy una excepción, porque en el Fondo de Población la mayoría de del personal es mujer. Así que me siento muy agrado de poder estar aquí como hombre, también defendiendo los derechos de las mujeres y sobre todo combatiendo la violencia contra las mujeres. Además, no sé si han observado que todos llevan este pin, menos yo. Yo llevo otro pin, y este es un pin especial que es He for She, que es otro de los programas de ONU Mujeres, pero muy interesante, que es justamente es un programa hacia los hombres promoviendo los derechos de equidad de género. Entonces, dentro de la casa les puedo asegurar que es un tema importante. Antes de que cierres, justamente quisiera redondear ese mensaje. La violencia contra las mujeres amerita que hombres y mujeres levantemos la voz. Entonces estamos hablando y estamos convocando a todos los hombres, a todas las mujeres en México y en el mundo a pintarse de naranja y a unir su voz y su acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Este no es un problema de las mujeres, es violencia contra nuestra sociedad y contra nuestra convivencia democrática. Entonces, ese es un primer mensaje y a mí me da muchísimo gusto que cada vez más autoridades en el mundo y en la ONU así lo estén entendiendo. Y por otro lado es el desafío de la paridad. O sea, sí realmente estamos buscando la plena participación de las mujeres en la política, en la economía, en la ciencia, en la tecnología y en todas las áreas del desarrollo sostenible, y pues nos da mucho gusto que el nuevo secretario general haya puesto el objetivo de la paridad en la toma de decisiones como uno de sus primeras metas de su mandato. Solo para añadir una cosita sobre eso. En Naciones Unidas, hoy en términos de personal, de staff, estamos aproximadamente paritarios, en varias agencias más mujeres que hombres. El problema es todavía por razones anagráficas, es que de hecho como jefes, los jefes de gobernamiento mayores con edad, acaban siendo hay más hombres que mujeres. Pero eso es algo que está cambiando y ya está cambiando por razones, digamos, puramente generacionales por un lado, pero sin duda va a cambiar. Hay un esfuerzo para ahora, digamos, hacer una política activa para nombrar en los cargos de jefía más mujeres, por lo menos a nivel paritario. Y mi departamento de Naciones Unidas, mis 2 jefes directos, la directora en Nueva York y la Undersecretary General, son ambas mujeres. Entonces, bueno, es así. Y en América Latina los directores de centros de información de los que estamos ahora son 2 hombres, 2 mujeres. Entonces, no está mal. Y el cierre. Bueno, no sé si alguien quiere más decir algo, sino... solamente, y para cerrar y decir una cosa, y lo digo de todo corazón, frecuentemente a Naciones Unidas se nos acusa de ser una organización dividida, sin coordinación, cada agencia por su lado,
Y mucho de eso es cierto, lamentablemente. Y hay un gran esfuerzo de que nos coordinemos mejor todas las agencias. Pero yo creo que en este tema, y lo hemos visto hoy, para mí es un ejemplo fantástico, agradecer a mis colegas de estar aquí. Aquí hay unidad. Y si hay un tema donde hay coordinación en el sistema de Naciones Unidas, y les puedo asegurar que hay algunas otras personas en el público, en el fondo tenemos a alguien que se ocupa de la seguridad, que también representa la unidad de seguridad de todas Naciones Unidas, que está aquí presente. Yo creo que este es un muy buen ejemplo. Yo sé que Ana es la que nos motiva a todos, la que nos trae, nos junta, y le quiero agradecer particularmente a Ana por organizar este evento, pero que hay compromiso, les puedo asegurar que en esta mesa hay compromiso. Y eso es importante porque además es un tema fundamental de vida a muerte. Entonces, agradecerles a los medios de comunicación, agradecer a los colegas de Naciones Unidas que están hoy aquí, y sobre todo agradecer a Giancarlo, que es como yo, estamos conociendo un poquito lo que es México, aprendiendo al mismo tiempo por este evento, y tenemos 15 días de pensar, son 15 días, ¿no? 16 días de pensar, y el resto del año, obviamente, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a los cientos de personas que asistieron a eso en vivo por Facebook. Algunas preguntas que también recibimos en Facebook no fueron contestadas acá, pero las vamos a pasar a los colegas para que sean contestados online. Muchas gracias a todas y todos, y hasta una próxima vez.